Estaremos hablando básicamente de tres elementos, los cuales considero necesario que podamos traer hoy a relucir para la continuidad del tema acerca de las causas y los efectos con respecto al libro de Apocalipsis y a las reflexiones teológicas. Soy el pastor Luis Soledad Román y, como ya les he mencionado, vamos a hablar hoy acerca de la aparición del anticristo y básicamente vamos a tratar tres puntos, tales como el tiempo de manifestación, la forma de proceder el anticristo y algunas ciertas características que se manifiestan en él o que se van a manifestar en él. Basados en el primer punto del cual hemos mencionado, el anticristo, según nuestra posición teológica, y esto es necesario que se sepa, que estamos hablando desde la perspectiva que nosotros en nuestro planteamiento escatológico, el anticristo no se manifestará estando la iglesia todavía en la tierra. Y esos son puntos que se pudiesen discutir más adelante, pero en este momento no, por cuanto vamos a hablar desde esa premisa. Vamos a hablar desde esa posición. De modo pues que el anticristo debería manifestarse o va a manifestarse en el medio de las dos venidas restantes del Señor Jesucristo. Y digo dos restantes por cuanto Cristo tiene una venida para venir a buscar a la iglesia y luego tiene una venida para restaurar al pueblo de Israel. La primera venida de Cristo, digo con esto que cuando Cristo vino al mundo para nacer de una mujer y su relación con la iglesia produce que cuando venga a levantar la iglesia, eso esté dentro del marco de la primera venida del Señor Jesucristo. Casualmente hay un punto importante allí que es bueno considerarlo, y estamos hablando por cuanto en nuestra creencia, nuestra forma de ver ese asunto, estamos mencionando la manifestación del anticristo entre dos venidas del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos en la actualidad la manifestación de lo que se conoce como el tiempo de los gentiles. Y casualmente, por eso le decía que es un caso curioso, ¿no? Ese caso lo conocemos desde la resurrección de Cristo en adelante, pero básicamente desde la destrucción del templo de Jerusalén hasta la reconstrucción del nuevo templo de Jerusalén, el cual por supuesto va a estar en manos precisamente del anticristo. ¿Y por qué digo precisamente? Bueno, porque esta es una de las formas como él se va a manifestar. Es una forma de proceder, ya conociendo el tiempo cuando él se va a manifestar. Necesitamos conocer las formas como él va a tratar de tomar posesión en el mundo y sobre todo en el pueblo de Israel. El poder tiene muchas caras, tiene muchas formas de manifestarse, y el anticristo es un maestro, o va a ser un maestro en la forma como apoderarse del poder cuando se necesita la violencia por medio de la violencia, y cuando se necesita la sagacidad y el engaño, entonces lo hará por medio de la sagacidad y el engaño. Como ya vimos, el jinete del caballo blanco viene venciendo y para vencer, es decir, que él no va a conseguir obstáculo posible para lograr sus objetivos en tanto lo que Dios le ha permitido. Voy a manifestarles un caso curioso, ¿no?, que sucedido en la Biblia, lo que la Biblia nos enseña, y es con respecto a lo acontecido con el rey Herodes. La Biblia señala que cuando los magos del oriente, los sabios del oriente, vinieron a anunciar el nacimiento del rey de Israel, sucedió algo muy curioso en el pueblo de Israel, sobre todo en Jerusalén, y es básicamente que la Biblia dice que se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Podemos entender ciertamente que Herodes pueda turbarse por el hecho de que se le dé la mención o se anuncie el nacimiento del rey de Israel. Pero lo que sí me hace un poco de ruido es que también Jerusalén se haya preocupado o se haya turbado junto a la turbación del rey Herodes. Para mí eso tiene una lectura, tiene una forma
de entenderse, y es que de alguna manera los habitantes de Jerusalén habían cifrado esperanzas en Herodes. Y más allá que Herodes sea un hombre cruel, como lo dice la Biblia y como lo dice la historia, más allá de todo ese planteamiento que hizo Herodes, hay un asunto que pudiéramos decir que es atenuante en cuanto a las características del rey Herodes. Y una de ellas es que reconstruyó el templo de Salomón. Y tal vez esto no tenga un significado para nosotros muy importante. Lo tiene, pero si no analizamos bien lo que puede acontecer con ese asunto, bueno, tal vez no se le dé la importancia debida. Y tendríamos que hablar un poquito más atrás, cuando veníamos hablando de lo que aconteció con Ciro. Ciro fue también parte de lo que es la reconstrucción de ese templo de Salomón. Se dice de Salomón por cuanto él lo hace, ¿no? Él es el encargado de ese asunto. Pero hubieron varias restauraciones luego con ese asunto. Está Ciro, está el trabajo que hace Zorobabel. Pero esas son cosas que vamos a dejar no para este momento. Puntualmente hablando de Herodes. Herodes hace un trabajo importante en el templo y esto le da un realce dentro de la ciudad de Jerusalén, porque Herodes era cruel, pero era inteligente, sabía cómo actuar, tenía características muy parecidas a la forma de proceder el anticristo. Les pongo un ejemplo. La Biblia hace mención en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro, por mandato de Dios, por mandato del Espíritu Santo, tuvo que ir a casa de un centurión llamado Cornelio. La Biblia dice que Cornelio lo estaba buscando por medio de los ángeles, envió mensajeros a buscar a Pedro, ya usted conoce toda la historia. Pedro fue, habló, predicó el evangelio, las personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo, Pedro los bautizó en agua y luego tiene que venir Pedro a Jerusalén como que para dar un reportaje del trabajo que había hecho en Jope. Vea lo que sucede y preste mucha atención en eso, que los mismos hermanos de la iglesia les recriminaron a Pedro que había entrado a casa de un gentil y que había compartido con ellos, cosa que supuestamente las leyes hebreas no podía hacer un judío, no podía ser un hebreo. Sin embargo, es evidente que cuando el Señor Jesús tiene que ir a la casa de otro centurión, son los encargados de la sinagoga los que le dicen al Señor Jesucristo: es digno que entres a su casa. Y la razón por la cual también era otro centurión, es decir, tal vez en cuanto a rango, a jerarquía, no habían diferencias entre Cornelio y el otro centurión. La diferencia es que el centurión, el otro, no Cornelio, había construido una sinagoga y supuestamente, lo que decían los judíos, amaba a la nación hebrea. Quiere decir que cualquiera persona que se presente construyendo un templo o manifestando amor por el pueblo de Israel tiene grandes ventajas de poder engañar al pueblo hebreo. Bueno, esas son una de las características que va a presentar el anticristo. De esa manera él va a proceder. No es muy extraño y no es muy difícil que un gobernador, por malo que sea, pueda engañar. Nosotros acá en Venezuela tenemos ciertas diferencias entre los postulados, la forma de pensar que tienen algunos pastores. Yo, por ejemplo, me mantengo al margen de la política acá en Venezuela. Jamás he ido a donde está el presidente de la República y nunca jamás he hablado de él, ni augurándole ni algún beneficio o nada por el estilo. Sin embargo, pues hay muchos pastores que lo han hecho, han ido allá y se han codeado con el presidente de la República y le han manifestado el propósito de Dios de que él esté allí y manifestando una gran cantidad de cosas. Yo en realidad me mantengo al margen de todo eso, pero veo con qué facilidad las personas que de alguna manera pueden hacer un mal gobierno, puede tener personas que les rindan pleitesía, pueden tener personas que les sirvan y que lo presenten como un siervo de Dios delante de las demás personas. Este es un punto bastante delicado y lo que yo estoy diciendo acá puede comprometerme, pero es la realidad. Esa es la realidad. Así que de la forma
como sucede acá, como sucedió en los tiempos del rey Herodes, así va a suceder también en los tiempos del anticristo. Ahora, una vez que entendemos, sabemos el tiempo de manifestación del anticristo, va a ser entre las dos venidas de Cristo. Es decir, cuando la iglesia sea levantada, una vez que la iglesia sea levantada, el anticristo va a concertar un pacto con el pueblo de Israel, va a tener un dominio en el mundo, y la causa por la cual el anticristo va a tener ese dominio en el mundo es que el mundo va a presentar un caos total. Las cosas en el mundo no van a mejorar. Los profetas que hablan de la mejoría económica, de la mejoría social, natural para el mundo, eso no es verdad. Y si eso pasa, entonces la Biblia no se va a cumplir. Habrán ciertas bendiciones, ciertos beneficios en grupos específicos, en países puntuales. Eso va a pasar. Siempre sucede así. Pero en realidad, en su generalidad, el mundo va a ir de mal en peor. Todo se va a ir agravando. Los males se van a ir agravando. Y va a llegar un momento en que más allá del caos político, del caos social, del caos militar del mundo, viene un caos que es el que va a dominar verdaderamente y va a producir en el mundo la necesidad de un hombre con las características del anticristo. Yo me refiero al caos económico. Hay pueblos, hay sistemas de gobierno que se encargan de destruir la economía de los pueblos para luego de alguna manera paliar ellos mismos un sistema económico, producir un sistema económico que mantenga cautivo a las personas del mundo. El anticristo, cuando se manifieste, lo va a hacer en medio de un caos en todos los niveles en el mundo. Un caos social, político, un caos económico, religioso, militar. En todos los aspectos va a haber un caos, de forma que el mundo clame por la presencia de una persona que pueda solucionar esos problemas. Pero quiero decirle que esos son problemas que el mismo Satanás, que el espíritu del anticristo ha ido produciendo en el mundo. Es decir, Satanás ha producido necesidades en el hombre para que el hombre, valga la redundancia, anhele, espere la llegada de un ser que pueda resolver ese problema. Y esa es la causa por la cual en el mundo se han levantado movimientos caudillistas. La mala gestión de algunos gobiernos producen gobiernos peores que se presentan pues como adalides, se presentan como mesías en el mundo, se presentan como solucionadores de los problemas y a priori pareciera que es así, hasta que los que no tenían se conviertan ahora en poseedores, en poderosos. Y como dice la canción de Arjona, ¿no? Si el norte fuera el sur, fuera la misma cuestión. Entonces, desde ese punto de vista, analizamos que los errores que han llevado al mundo van a producir necesidades, y esas necesidades van a producir una necesidad mayor, y es que alguien venga a solucionar el problema mundial. Desde esta perspectiva podemos decir que Israel no está exento de estos problemas. Israel va a tener problemas graves, va a tener problemas serios. Y aunque más allá del planteamiento de lo que se pueda decir que Dios protege a Israel, es una realidad, Dios protege a Israel, pero va a llegar un momento en que lo va a dejar con poca protección, porque Israel también va a sufrir un colapso político, militar, económico, social. Israel va a sufrir un colapso y probablemente tenga que sufrir la pérdida de algunas guerras, para que él mismo se dé cuenta que también necesita un libertador. Solo que el libertador que les va a llegar no es el que ellos están esperando. Le va a llegar un libertador que les va a dar tranquilidad, les va a solucionar ciertos problemas en el mundo, y eso va a hacer que pueda concertar un pacto con ellos. Es decir, que todas estas cosas se van a hacer de manera engañosa y algunas de ellas de manera arbitraria. Una de las formas que nosotros podemos ver en las Escrituras y las características que definen al anticristo es, entre otras muchas cosas, es que la Biblia dice que el anticristo es un inicuo, y en realidad inicuo lo que significa es sin ley.
Es decir, la palabra ley en griego, nomo, pero al decir anomo es sin ley. Entonces, en este caso no significa que él no tenga ley como tal, sino que no respeta leyes y él va a tratar de producir nuevas leyes y cambiar las leyes que rigen el sistema en el mundo. Muy parecido a lo que ha sucedido acá en Venezuela, como las leyes la gente las toma a su antojo. Aquí se hizo una elección para un sistema de constituyente. Hasta el día de hoy no sabemos cuáles son esas leyes y no sabemos si la constitución del 99 al 2000 es la que está funcionando o se está trabajando a través de las leyes de la constituyente. O sea, no sabemos. ¿Qué significa esto? Desorden. ¿Qué significa esto? Bueno, anarquía. ¿Qué significa esto? Ese principio de iniquidad, es decir, de iniquidad. Estamos hablando de sin ley. El anticristo se encargará de destruir leyes, para fomentar nuevas leyes, para construir nuevas leyes, las cuales no va a tener mucha dificultad en establecerlas por los grandes beneficios que aparentemente le está produciendo al mundo y en especial al pueblo de Israel. Desde este punto de vista en adelante estamos viendo que no va a ser tan difícil para el anticristo apoderarse del mundo, porque lo va a hacer o por engaño o lo va a hacer por fuerza. Y que el mundo va a ser un caldo de cultivo por causa de las condiciones en las cuales se encuentran para que el anticristo pueda lograr sus objetivos. Hasta el día de hoy, la humanidad va en franco retroceso. Las cosas se van descomponiendo paulatinamente y yo diría que a paso agigantado. Es porque se están preparando para un momento oportuno, un momento especial, donde el inicuo se ha de manifestar y donde el inicuo se encargará de destruir leyes, o que ya las está destruyendo, para luego él poder fomentar sus propios pensamientos, sus propios ideales y la forma como va a regir al mundo. Esta es la gran verdad, esto es lo que sucede y estamos viendo en algunos gobiernos del mundo cómo se están haciendo ensayos. Son ensayos que se están haciendo. Se destruye la economía, hay movimientos que se cree que son movimientos izquierdistas en el mundo, que van rompiendo y que van apuntando hacia una falsa liberación femenina, hacia principios sexuales en el mundo, que están destruyendo la sociedad mundial. Y todas estas cosas son trabajos que se han ido haciendo poco a poco por el espíritu del anticristo, hasta lograr pues la cumbre de su propósito, que es su manifestación a los hombres y su gobierno en el mundo y especialmente en el pueblo de Israel. Lamentablemente, los ojos del mundo están viendo en otra dirección. Los religiosos del mundo están mirando en otra dirección. No están entendiendo las señales que el mundo nos está dando. No están entendiendo las señales que la Biblia nos está dejando. Y en vez de hablar con claridad al mundo y de construir pensamientos nobles y sanos en la iglesia del Señor, están tratando de granjear amistades en los poderes y están tratando de construir ideas que solamente les aporte beneficios económicos. Tristemente, esa es la forma como el anticristo se va a apoderar de la parte religiosa en el mundo. Glorificamos a Dios porque la iglesia no estará en la tierra en los momentos cuando el anticristo se manifieste. Seguramente hablaremos por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y las diferencias que tiene la iglesia y el pueblo de Israel. Se despide el pastor Luis Soledad Román y agradecemos a las personas que constantemente están con nosotros en este trabajo que estamos realizando. Quiero recordarles e invitarles de nuevo a la promoción de nuestro libro el día 29 de junio acá en Plaza Venezuela. Estamos trabajando pues en esa dirección. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.